¿Qué tal, amigas y amigos del canal Iberoamericano? Es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos esta tarde o noche, dependiendo de la latitud de Iberoamérica desde la cual nos estén sintonizando. Les damos la bienvenida a este programa en el que tocamos los temas más relevantes para la región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola, Ana Cris, muy bien, qué gusto saludarte este jueves. Así es, cerramos semana en Iberoamérica al día, pero con mucho gusto y mucho entusiasmo, por supuesto, estar con todos ustedes en los 22 países. Acompáñenos, estamos listos. El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre los personajes más destacados del exilio español en el campo de la ciencia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reporta el ingreso a México de 3,000 niños migrantes en lo que va de 2019. El Parlamento de la Unión Europea se convirtió en la primera institución de ese continente en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. La risoluzione è approvata. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. La Eurocámara instó también a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los países del bloque a adoptar una posición firme y unificada para reconocer al líder opositor como el nuevo mandatario del país sudamericano hasta que se convoquen a nuevas elecciones presidenciales. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como irresponsables a los dirigentes europeos, los acusó de propiciar una guerra en Venezuela. Por su parte, y para quien muchos ya es también el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, presentó el Plan País, una estrategia con la que busca atender la crisis humanitaria en Venezuela. Hace un año estuvimos estudiando el Plan Real. Algunos creen que esto sería de un día a otro, este 2019. No, insisto, tienen años trabajándose, años produciéndose, sacrificio de muchas personas. Busca recuperar, busca reactivar, buscar nuevas fuentes de ingresos para Venezuela. Este programa contempla la protección a los sectores más vulnerables del país, así como de sus necesidades básicas. Así que atender la emergencia humanitaria es fundamental en este momento. Habilitar los puntos de abastecimiento, el día de mañana tenemos detalles, garantizar la atención especializada a los sectores más vulnerables, promover empleos de calidad y protección al ingreso familiar, estabilizar la economía del segundo factor, luego, por supuesto, reactivar la industria petrolera como ente generador de recursos. Durante su discurso, el líder opositor señaló que las marchas en Venezuela continuarán hasta que se logre restablecer la democracia en el país. Y en los Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, advirtió que su país actuará en contra de quienes realicen negocios relacionados con el oro y el petróleo, también otras materias primas de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que Nicolás Maduro está robando al pueblo bolivariano y reiteró que se tomarán medidas al respecto. Bolton se mostró despreocupado ante la posibilidad de que Venezuela busque mercados alternativos debido a que el tipo de petróleo que hay en Caracas solo se puede refinar en los Estados Unidos. Así las cosas en Venezuela hasta el momento. La novedad más importante es la que ya comentó mi compañera Ana Cristina Olvera respecto a que la Unión Europea reconoció ya a Juan Guaidó como el presidente. Y bueno, mientras tanto sigue en la arena internacional muchos diálogos, muchas reuniones para redefinir sobre todo una transición o una continuidad en paz, que eso es lo más importante. Durante esta semana le hemos presentado una serie de trabajos especiales sobre el 80 aniversario del exilio español. En la entrega de hoy le presentamos a los españoles exiliados más sobresalientes en el ámbito científico.
Son innegables y numerosas las aportaciones que tuvo la llegada de los exiliados españoles a distintos países de América Latina. Las aportaciones conocidas de los refugiados españoles no se limitan a las artes, la educación o la literatura. La ciencia también jugó un papel importante en el legado del exilio. La llegada de los españoles refugiados coincidió con una época de desarrollo en América Latina en distintas áreas como la economía, la educación y la cultura. Los exiliados llegaron en un momento de renovación y modernización, es decir, una época casi ideal para que los intelectuales y científicos españoles continuaran su desarrollo laboral y académico mientras contribuían al desarrollo del país que los recibió. El 43% de los científicos exiliados combatieron en el bando republicano. En ese colectivo se incluyen médicos, naturalistas, físicos, químicos, ingenieros, farmacéuticos, antropólogos, matemáticos y veterinarios. Un amplio sector que no solo incluía una élite de investigadores, sino que abarcaba a un importante colectivo de profesionales al servicio de la sociedad. La labor de estudio, investigación y docencia que se había quedado interrumpida por una España en guerra se reactivó en Latinoamérica. Las universidades recibieron una inyección de mano de obra cualificada que ayudó a formar a generaciones enteras de estudiantes en distintos campos de la ciencia. La participación de los exiliados españoles fue esencial para el desarrollo de la Escuela de Ciencias Geológicas y para la investigación científica. No había dinero para la investigación y, sin embargo, el entusiasmo de estos científicos logró sacarla del letargo. Uno de los científicos españoles más destacados del exilio español fue Emilio Herrera, quien llegó a Chile en 1939 y fue presidente del gobierno de la República en el exilio. Emilio Herrera fue un destacado aviador militar. Centró sus estudios en los principios científicos, técnicos, comerciales y legales de la aeronáutica. Fue nombrado experto internacional de aviación por la Sociedad de Naciones y diseñó el que es considerado el primer traje espacial. Él quería elevarse al límite de la atmósfera, por encima de los 30.000 metros de altura, y en barquilla abierta, no en una barquilla cerrada al estilo de las ascensiones de Picard. Y evidentemente el traje astronáutico es una aportación sensacional porque responde a los parámetros científicos de los modernos trajes astronáuticos. Otro destacado español que huyó del franquismo fue Odón de Buen y del Cos, considerado el padre de la oceanografía española, quien llegó a México en 1942, así como Ignacio Bolívar, un destacado naturalista y entomólogo, impulsor del desarrollo de la ciencia biológica, y en México en 1940 fundó la revista Ciencia, que se convertiría en el órgano oficial de la Academia Mexicana de Ciencias. En cuanto a las matemáticas, destaca Luis Santaló, que en la Guerra Civil Española fue profesor del bando republicano para la formación de nuevos mandos de aviación. En su exilio en Argentina presidió su Academia de Ciencias y se convirtió en una autoridad mundial en campos como la geometría diferencial. La vida cotidiana se ha vuelto mucho más sofisticada y entonces día a día los descubrimientos de Santaló se hacen más importantes, que siendo muy joven, después de la Guerra Española, vino a Argentina y que básicamente con otros pocos matemáticos entusiastas de la época crearon la matemática argentina como ciencia de investigación. Uno de los personajes centrales de la ciencia española fue Blas Cabrera, considerado padre de la física española. Tras su exilio en México fue acogido por la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde trabajó como profesor de física atómica y de historia de la física. En 1944 comenzó a dirigir la revista Ciencia, editada por los científicos españoles exiliados. Fue el introductor de las ideas de Einstein de la teoría de la relatividad en la comunidad científica española. Cabrera, con sus alumnos y sus colaboradores, hizo que la Fundación Rockefeller donara fondos para la creación de una ampliación de ese laboratorio de Blas Cabrera, el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que se convirtió ya en el Instituto Nacional de Física y Química. Es así como los exiliados españoles contribuyeron enormemente al desarrollo de la ciencia en América Latina. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Ganda.
Y precisamente también en el marco de este 80 aniversario del exilio español, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está haciendo una visita oficial a México con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El mandatario destacó el papel del gobierno mexicano durante la Guerra Civil Española y agradeció la actuación de México, quien abrió sus puertas a miles de españoles en 1939. La solidaridad que tiene que trascender las fronteras. El exilio español, que cumple en este año 2019 80 años, yo creo que encontró en la figura de Lázaro Cárdenas y en la sociedad mexicana pues esa nueva patria que le negó la patria española como consecuencia de la dictadura y la represión franquista. Esa deuda jamás podrá ser saldada por España, por la sociedad española, pero sirva esa voluntad de expresar nuestra relación afectuosa y de cariño eterna con el pueblo mexicano. En la agenda del mandatario español destacó una visita al Colegio de México, en donde dictó una conferencia y además fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México. Y precisamente para darnos más detalles sobre la conmemoración de los 80 años del exilio español en México, agradecemos que nos tome la llamada el doctor Gil Villegas. Él es profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Pues interesante lo que pasó hoy en el Colegio de México, la visita del presidente español Pedro Sánchez en el contexto de los 80 años de conmemorar el exilio español. Esto refuerza desde mi perspectiva, no sé si usted coincida, las relaciones entre México y España y las potencia en muchos rubros. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la relación entre México y España, y especialmente la relación del Colegio de México con el gobierno español, es especialmente fuerte desde 1978, sí, cuando se establecieron las relaciones entre México y España después de la muerte del dictador Francisco Franco. Como México no dejó de reconocer al gobierno de la República Española, incluso después de haber perdido el gobierno y el país a la victoria de Franco, se tuvo que esperar durante todo ese tiempo, de acuerdo con el gobierno, la posición del gobierno revolucionario de México, sí, a esperar a que muriera Franco para restablecer relaciones. La visita del presidente del gobierno español reviste particular importancia porque ya en 1992 el Colegio de México fue visitado por los reyes Juan Carlos y Sofía de Borbón, y eso era mucho más complicado porque era la visita de unos monarcas a una institución netamente republicana como es el Colegio de México, que se fundó en muy buena medida con la participación de muchos de los exiliados españoles que llegaron a México y que fueron invitados por los mexicanos Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, pues organizar primero la Casa de España en México y después el Colegio de México. En el Colegio de México se hace también al mismo tiempo pues toda una fusión con el Fondo de Cultura Económica, sí, para la publicación de muchos libros que tenían pendientes en las agendas de España, especialmente de la revista de Occidente que dirigía José Ortega y Gasset. Y acá al Colegio de México llegó a dirigir los estudios de filosofía e historia el doctor José Gaos, que había sido rector de la Universidad de Madrid, considerado el rector rojo, porque era de izquierda, que en realidad no tenía nada de comunista el doctor Gaos. Para el Colegio de México fue un gran honor recibir al presidente del gobierno español, aunque ya habíamos tenido las visitas de los monarcas Juan Carlos, sí, y Sofía, y también del actual rey Felipe VI, quien visitó el Colegio de México todavía como príncipe de Asturias. Así que es para nosotros algo muy importante en este tipo de referendo, y hay que decir que el discurso, sí, del presidente del gobierno español es el mejor de los tres que he oído, de Juan Carlos y del príncipe Felipe, porque estuvo sumamente bien informado de cuál fue todo el apoyo, agradeció, estuvo sumamente
respondiendo con agradecimiento al apoyo que México le dio a la República Española en el gobierno de Lázaro Cárdenas y que se mantuvo después durante más de 50 años. Y también porque fue el que estuvo más emotivo, él fue el que mencionó, por ejemplo, esta cuestión de que el presidente de la República Española, Manuel Azaña, que murió en Francia, no podía ser enterrado con la bandera de la República Española porque no lo permitía el gobierno francés. Y el embajador mexicano en Francia dijo, si no puede ser su ataúd cubierto con la bandera de la República Española, nosotros lo enterramos con la bandera de la República Mexicana. Y eso a los españoles no se les ha olvidado, porque de hecho Manuel Azaña nunca vino a México, pero pues representaba ese gobierno legítimo que fue derrocado por un golpe de Estado del dictador Francisco Franco. Grandes señas, sin duda alguna. Doctor Francisco Gil Villegas, me da muchísimo gusto saludarlo, le saluda con gusto Ana Cristina Olvera. Yo quisiera preguntarle, además de agradecerle todo este comentario detallado de la visita del presidente del gobierno español, quisiera preguntarle si, bueno, a partir de esto que nos comenta, siendo uno de los discursos más sentidos, más completos y, bueno, también las afinidades que se expresaron entre los dos presidentes de México y del gobierno español, si se trataría desde su perspectiva esta visita al Colegio de México una especie de renovación del compromiso, una especie de parteaguas o de pues generar nuevas visiones, nuevos puntos en común para seguir con este trabajo tan extraordinario que hacen en el Colmex. Miren, no es un tanto como un parteaguas, una renovación, porque siempre hemos mantenido esa relación muy estrecha con el gobierno de la República, con el gobierno español y también con instituciones académicas como, por ejemplo, el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, a tal grado que cuando después del franquismo el nieto de José Ortega y Gasset, José Ortega y Varela, quiso abrir una institución, el Instituto Ortega y Gasset, tomó como modelo al Colegio de México. Y vinieron aquí al colegio a ver cómo estábamos nosotros organizados por división de centros de estudios históricos y todo lo que ya habíamos tomado de ideas que venían de allá. Y pues entre otras cosas se establecieron instituciones académicas bajo el modelo de lo que era el Colegio de México. Y eso se ha mantenido, tenemos publicaciones conjuntas, hemos tenido seminarios donde visitamos, ya ha habido 2 seminarios muy importantes sobre el papel de los refugiados españoles en la construcción de la cultura mexicana, las relaciones de Gauss con Antonio Caso, etcétera. Y por cierto, este año de 2019 se cumplen los 50 años del fallecimiento del doctor José Gauss en el Colegio de México, que por cierto pues fue un profesor de enorme memoria, sumamente fructífero, y que murió pues firmando un acta de un examen profesional de doctorado en el colegio. Esto fue en junio de 69 y vamos a celebrar aquí en junio o julio de este año pues los 50 años del fallecimiento del doctor Gauss. Simplemente como un ejemplo de cómo se ha mantenido esta continuidad, que ha sido algo constante, y la visita del presidente del gobierno español es algo que pues es sumamente honroso, emotivo, un gran orador parlamentario es este presidente, y supo pues conseguir una ovación larguísima por la manera tan adecuada en que él expuso la historia de esta relación y de esta, digamos, generosidad, como él lo puso, y hospitalidad que México ha tenido frente a España. Si en alguna ocasión fuimos la Nueva España, seguimos siendo en muchos sentidos pues el país más próximo a España en toda América Latina, por cuestiones como, por ejemplo, el comportamiento que tuvo el gobierno de Lázaro Cárdenas con la República Española. Pues en estado de gracia las relaciones bilaterales entre México y España. Muchísimas gracias por este comentario tan interesante, tan profundo y también desmenuzarnos esta historia tan contundente y tan importante entre las dos naciones y, por supuesto, para el Colegio de México y toda su comunidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas
Muchas gracias. Gracias. Y este domingo, 3 de febrero, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador. Según las encuestas, la contienda electoral se decidirá entre el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, y Carlos Calleja, del partido Alianza Republicana Nacionalista. Bukele es el favorito en las encuestas, con una intención de voto del 56%. Por primera vez en 30 años, podría ascender al poder un candidato que no pertenece a alguno de los partidos hegemónicos, la Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Por su parte, el magistrado presidente de la Corte Electoral salvadoreña, Julio Oliva, aseguró estar preparado en caso de que el candidato ganador no consiga 1.400.000 votos, como lo establece la ley, para una segunda ronda que se daría el 10 de marzo. Y un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, revela que desde el 17 de enero más de 12.000 migrantes indocumentados han ingresado ya a México, entre los que figuran 3.000 menores de edad. En este contexto, la directora de comunicación de UNICEF, Paloma Escudero, reiteró que es crucial que los niños permanezcan con sus familias y llamó a las autoridades mexicanas a garantizar su protección. Por otro lado, Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, reconoció la atención que ofrecen a los migrantes el gobierno mexicano. Me decían hoy en la mañana el quinto visitador que se han otorgado poco más, la cifra exacta la tendrá la propia Secretaría de Gobernación, poco más de 5,000 permisos humanitarios, ¿sí? Y se están registrando las personas para que sea un ingreso ordenado, seguro. Me parece que eso es factible y que muestra un rostro humanitario en el tema de la migración, que era lo que la Comisión Nacional venía señalando. Por eso lo celebro. Y los países de América Latina se caracterizan por su gran riqueza cultural y precisamente sobre este legado se hace una reflexión en el libro Derechos Culturales y Derechos Humanos, que ayer fue presentado en México. Se trata de una colaboración entre la UNESCO, el gobierno mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. En el texto, autoridades y especialistas analizan la importancia de proteger los derechos culturales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. En la Ciudad de México se realizó la presentación del libro Derechos Humanos y Derechos Culturales, la colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y el gobierno mexicano dio origen a este compendio en el que expertos analizan la trascendencia de los derechos culturales desde la perspectiva educativa, política y desde los marcos normativos internacionales. La diversidad cultural es uno de los temas preponderantes en esta publicación. Los expertos del más alto nivel están conscientes de la necesidad de una renovación de los fundamentos de la universalidad, base fundamental de los derechos humanos. No se puede más pensar la universalidad de los derechos humanos sin asociarla al concepto de diversidad cultural y al cumplimiento pleno de los derechos culturales. Esta relación entre universalidad y pluralismo cultural debe ser la base de una nueva estrategia para no repetir errores del pasado. El evento fue presidido por Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en su oportunidad resaltó el compromiso que adquirieron las instituciones involucradas en la elaboración del libro. Lo más valioso de él son las conclusiones en las que nos comprometemos todos a resolver los pendientes que existen en el marco normativo y práctico. Esto ya sea incluyendo al análisis los protocolos y mecanismos para la identificación de los signos culturales, o bien protegiendo el conocimiento colectivo y tradicional de los pueblos y comunidades indígenas. El libro Derechos Humanos y Derechos Culturales sale a la luz en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En este sentido, Alma Rosa Espíndola, directora adjunta del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas de México, se congratuló por la temática abordada en este ejemplar. En el marco de este año, en donde un elemento central es justo el poner en el centro de la discusión a las lenguas indígenas, por lo que consideramos que una publicación como esta definitivamente abrirá dará luces respecto al tránsito de políticas públicas por las que debe arribar el Estado mexicano. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Vamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, a lo largo de esta semana.
La secretaria general del CEGIP, Rebecca Greenspan, participó el 24 y 25 de enero en el Foro Económico Mundial, que reúne a más de 100 jefes y miembros de gobierno. El 27 de enero se celebrará el Festival Mujeres a la Patagonia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, que terminará el 3 de enero. Las autoridades de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de Ecuador se reunieron el 29 de enero con Moni Pisani, representante de la CEGIP en los países andinos, con el fin de dar a conocer las actividades de 2019. Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, se reunió con la Secretaría General Rebecca Greenspan este 30 de enero con el objetivo de impulsar y fortalecer la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas, que busca implementarse en el país. El 30 de enero, la Secretaría de Plan Toda una Vida Isabel Maldonado de Ecuador se reunió con la representante de los países andinos de la CEGIP, Moni Pisani, donde dialogaron sobre los avances del Programa Iberoamericano para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, se reunió con la Secretaría General Rebecca Greenspan este 30 de enero con el objetivo de impulsar y fortalecer la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas, que busca implementarse en el país. El 30 de enero, la Secretaría de Plan Toda una Vida Isabel Maldonado de Ecuador se reunió con la representante de los países andinos de la CEGIP, Moni Pisani, donde dialogaron sobre los avances del Programa Iberoamericano para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con información de Marco Antonio Sánchez para Iberoamérica al Día. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, les damos siempre gracias por su atención y les deseamos muy feliz fin de semana. Así es, Ana Cristina, pero no nos podemos despedir sin música, en este caso del cantante español queridísimo Miguel Bosé, y esto que se titula Encanto. Que pase un excelente día, un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Revive sombras y nada, el sobrevive, no deja rastro ni olor. Sus hilos con el hambre que brillan como la miel, y en el alambre y veneno de su baba dejas el alma y la piel. Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar lo impide, y hace tuyo ese vértigo lento. Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle, que haces tú ese íntimo encanto, ese íntimo encanto. Gobierno de México.